como un latido digital. $799, ¿quién paga tanto? ¿Por una calculadora? Toqué la elegante carcasa de metal, preguntándome si estaría hecha de plata pura. ¿O solo era pretensión? La tía Vance hace de todo, menos tus impuestos, dijo una voz cálida detrás de mí. Aunque apuesto a que podrías programarla para intentarlo. Me giré y encontré a un hombre alto, de traje gris carbón. Su sonrisa tan genuina que hizo tambalear mi cinismo. Por ese precio, más le vale lavar mi ropa también, dije. Soy Ryan, comentó, tomando la calculadora, y diría que esto es más bien una compra de tercer día. Ya sabes, cuando estás seguro de que valen la inversión. Peyton, respondí, mirándolo mientras examinaba la ridícula etiqueta de precio, y prefiero auditar mis relaciones antes de hacer adquisiciones importantes. Su risa resonó por la tienda de electrónica, atrayendo miradas curiosas. Una auditora, dijo, eso explica la compra de la calculadora. Aunque debo admitir que la mayoría de los auditores que conozco no tienen un sentido del humor tan afilado. La mayoría de los directores de producción que conozco no pasan el rato en el pasillo de calculadoras. Coqueteando con mujeres, levanté una ceja, notando la placa de identificación de su empresa. Culpable, señoría, dejó la calculadora. Soy Bennett. De electrónicos. Negocio familiar. Aunque ahora mismo preferiría hablar de café. Y no de hojas de cálculo. Debería haber dicho que no, mi última relación terminó en una hoja de cálculo, un recuento detallado de sus infidelidades que compilé durante 3 meses. Pero algo en los ojos de Ryan me hizo detenerme. Me hizo preguntarme si quizás algunos riesgos valían la pena. Café suena bien, me oí decir. Pero debo advertirte que lo noto todo. Perfecto, señaló la salida de la tienda. Porque no tengo nada que ocultar. 2 horas después, sentados en una cafetería de esquina, me di cuenta de lo peligrosas que eran esas palabras. Ryan habló de la empresa familiar con orgullo. De su padre Thomas, que la había levantado desde cero. De su madre Laura, que mantenía a todos con los pies en la tierra. Pero cuando mencionó a su hermana Jenny, algo cambió en su voz. Es brillante, dijo, revolviendo su tercer café. Lleva todo nuestro departamento de compras. Papá dice que tiene su sentido de los negocios, pero lo animé a continuar. Al notar la vacilación. Pero nada, sonrió demasiado rápido. Cuéntame más de tu trabajo. ¿Por qué elegiste la auditoría? Lo dejé cambiar de tema, aunque guardé ese momento de incomodidad en mi memoria. Me gustan los rompecabezas, expliqué. Los números no mienten, la gente sí. Pero los números siempre dicen la verdad. Si sabes cómo leerlos. Eso es fascinante, Ryan se inclinó hacia mí. Y un poco aterrador. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana por la noche? Prometo mantener todos mis recibos ordenados. Lo miré de verdad, vi como su confianza no lograba ocultar del todo su vulnerabilidad. Cómo se le formaban arrugas alrededor de los ojos al sonreír. Todas esas señales diminutas que decían que este hombre o era exactamente lo que parecía, o el mejor mentiroso que había conocido. Sí, dije, sorprendiéndome de nuevo. Pero con una condición. Nómbrala. Nada de calculadoras en la mesa. Su risa llenó de nuevo la cafetería. Y algo dentro de mí cambió. Como ese primer número en una ecuación compleja, que transforma todo lo que sigue. Hecho, dijo, alargando la mano para tomar la mía. Aunque debo advertirte. A mi familia vas a encantarle.
No sabía entonces cuán equivocado estaba. No sabía que en 6 meses su hermana Jenny intentaría destruir todo lo que apreciaba. Que mi habilidad para leer números destaparía una traición. Que desgarraría a su familia. Pero ese es el problema con los números. Siempre dicen la verdad. Incluso cuando no estamos preparados para escucharla. La mansión de los Bennett se alzaba ante mí. Como la sede de una gran corporación fingiendo ser un hogar. 3 semanas después de conocer a Ryan. Estaba frente a su puerta. Con mis nudillos blancos alrededor. De una botella de vino que había tardado demasiado en escoger. Tranquila, Ryan me apretó la mano. Van a adorarte. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. La sonrisa de Laura Bennett era lo bastante cálida. Como para fundir acero. Tú debes ser Peyton. Entra, entra. Ryan no ha parado de hablar de ti. El vestíbulo podía contener mi apartamento entero. Fotos familiares cubrían las paredes. Retratos profesionales de poses perfectas. Y momentos casuales perfectamente calculados. Noté a Ryan apareciendo de forma destacada. En la mayoría de ellas. Mientras que una mujer de cabello oscuro salía con menor frecuencia. A menudo en los márgenes. Padre está en su despacho, anunció una voz firme. Desde lo alto de las escaleras. Está revisando los informes trimestrales. Jenny Bennett descendió como si fuera de la realeza. Cada paso medido. Su blusa probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Soy Jenny, dijo, extendiendo una mano con manicura impecable. La hermana de Ryan. Me encargo de las compras en Bennett Electronics. ¿Compras? Le devolví el apretón. Debes de estar muy ocupada, sobre todo con la apertura de nuevos mercados en Asia. Algo chispeó en sus ojos. ¿Sigues nuestros movimientos de negocio? Sigo los números. Cuentan historias interesantes. Jenny, interrumpió Ryan. Peyton es una de las mejores auditoras forenses. En Morrison & Klein. Qué fascinante, la sonrisa de Jenny. No alcanzó sus ojos. Espero que no tengas planes de auditarnos. Los negocios familiares pueden ser complicados. Tom. La entrada de Thomas Bennett. Me salvó de responder. Llevaba la autoridad con comodidad inconfundible. Como un abrigo bien usado. Ahí está mi chico, exclamó, abrazando a Ryan. Luego se volvió hacia mí, estrechándome la mano con firmeza. Así que tú eres la chica de la calculadora. La cena fue una clase magistral de guerra sutil. Los intentos de calidez de Laura se contraponían a la precisión helada de Jenny. Cada pregunta parecía una prueba. ¿Y tu familia, Peyton? Preguntó Tom. Mientras comíamos un salmón perfectamente cocinado. ¿A qué se dedican? Solo soy yo, contesté. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 12 años. Mi abuela me crió hasta la universidad. Qué horrible, murmuró Jenny. Debe de ser por eso que eres tan detallista. Tratando de controlar lo que puedes. En realidad, aguanté su mirada. Me enseñó que los números no te abandonan. No mienten ni ponen excusas. Simplemente, son. Hablando de números, Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué opinas de la volatilidad del mercado últimamente? Nuestra expansión en Asia ha sido interesante. Padre, lo advirtió Ryan. Pero yo ya respondía. Los números sugieren que alguien se está aprovechando de las fluctuaciones de divisas. El departamento de compras debe de estar trabajando horas extras para gestionar el riesgo. El tenedor de Jenny chocó contra el plato. ¿Más vino? Se levantó bruscamente, alcanzando la botella.
Permíteme, se ofreció Ryan. Pero ella ya movía el brazo, rozándome. El vino tinto se derramó sobre mi blusa blanca. Oh, lo siento muchísimo, la preocupación de Jenny. Era puro teatro. Qué torpeza la mía. Déjame ayudarte. Está bien, sequé la mancha con la servilleta, viendo cómo la mancha se esparcía como sangre sobre la tela. Nada que no pueda manejar. Laura me llevó al lavabo, armada con agua con gas y disculpas. A través de la puerta oí voces elevadas. ¿En serio, Jenny? La rabia de Ryan era evidente. Fue un accidente, replicó Jenny. No como ciertas contrataciones de personal. Apreté la oreja contra la puerta. Pero sus voces bajaron a susurros. Al salir, el comedor lucía una fachada de normalidad forzada. Peyton, Thomas llamó al vernos preparados para irnos. Ven el domingo a desayunar. Me encantaría saber más de tu trabajo. La sonrisa de Jenny se volvió depredadora. Sí, ven. Estoy segura de que tendremos mucho que discutir. En el coche, Ryan guardó silencio varios kilómetros. Siento lo de Jenny, dijo al fin. Está protectora con la familia. ¿Así lo llamas? Miré las luces de la calle pasar. Ryan, ¿qué ocurre de verdad con tu hermana? Él apretó más el volante. Nada. Todo va bien. Pero yo había visto la tensión en los hombros de Thomas cuando se mencionó Asia. Notado el temblor en Jenny ante preguntas de compras. Algo no cuadraba. ¿Y si hay algo que sé sobre los números? Es que nunca mienten. No me di cuenta de lo peligroso que sería descubrir la verdad. 6 meses pasaron volando, como balances, agitados por un vendaval. El diamante en mi mano izquierda reflejaba la luz de la mañana. Mientras estudiaba una prueba de embarazo. 2 líneas rosadas. Ryan y yo planeábamos anunciarlo en la cena familiar de esta noche. La primera gran celebración. Desde la boda, hacía 3 meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. Necesito tu experiencia. He encontrado algo raro en los informes del tercer trimestre. ¿Puedes pasarte por la oficina antes de la cena? Le respondí que sí, tratando de ignorar el nudo en el estómago. Desde que me uní a la familia, Thomas parecía cada vez más preocupado por las finanzas de la empresa. Dejaba caer indirectas. Hacía preguntas discretas. Siempre con Jenny cerca. Como un tiburón oliendo sangre. El cuartel general de Banner Electronics ocupa una reluciente torre en el centro. La oficina de Thomas domina la última planta. Pero lo encontré en la sala de conferencias, rodeado de papeles. Peyton me miró. Las ojeras marcadas bajo sus ojos. Gracias por venir. Mira estos informes de compras. Empujó varias hojas hacia mí. Algo no va bien. Les eché un vistazo. Mis ojos entrenados vieron enseguida las discrepancias. Estos costes de proveedores están inflados. Y aquí, en los albaranes de envío. La puerta se abrió. Jenny se quedó allí, impecable con su traje de marca. Padre, no esperaba encontrarte aquí un sábado. Solo le estoy mostrando a Peyton unos informes, respondió Thomas con cautela. Para tener una opinión fresca. Qué conveniente, la sonrisa de Jenny. Tenía filo. Nuestra nueva nuera, ya tan involucrada en los asuntos de la familia. Se acercó, mirando los papeles. Aunque supongo que tienes noticias más emocionantes en las que concentrarte. Instintivamente, mi mano fue a mi vientre. ¿A qué te refieres? Por favor, rodó los ojos. Has estado evitando el vino.
Te pones verde en el desayuno. No soy tonta, Peyton. Aunque al parecer crees que todos los demás sí. Jenny, advirtió Thomas. Pero ella continuó. ¿De verdad pensaste que podías llegar aquí? Seducir a mi hermano. ¿Y quedarte con todo? La empresa, la familia. Su voz se elevó. He trabajado toda mi vida por esta compañía. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. ¿Todo lo que has hecho? Mantuve mi tono firme, aunque mi corazón se aceleraba. ¿Te refieres a inflar los costes de los proveedores? ¿Falsificar los envíos? El silencio fue atronador. Thomas se levantó con lentitud, mirándonos a las dos. Igual de sorprendido que asustado. Ten cuidado, Peyton, la voz de Jenny bajó a un susurro. El embarazo puede volver a las mujeres inestables, paranoicas incluso. Sería una pena que el estrés afectara al bebé. La sangre se me heló. ¿Eso es una amenaza? Una preocupación, querida cuñada, respondió ella. De tu cariñosa cuñada. Recogió los papeles de la mesa. Estos deben archivarse correctamente. En mi departamento. Donde corresponden. Jenny, la voz de Thomas crujió. Como un latigazo. Deja esos papeles. Está bien, intervine. Mirándola a los ojos. Ya vi lo que necesitaba ver. Ella salió con los documentos. Sus tacones resonando. Como una marcha triunfal. Thomas se hundió en la silla. De repente aparentaba todos sus 60 años. Lo siento, dijo. Debí darme cuenta. Debí haber sabido. ¿Saber qué? Insistí. Pero él sacudió la cabeza. No ahora, no aquí. Hablaremos luego, en la cena. Pero esa noche. Thomas nunca apareció. Ryan recibió la llamada. Justo cuando nos sentábamos a la mesa. Su padre había sido llevado al hospital. Con dolores en el pecho. Estrés severo, dijo el médico. Debe descansar varios días. Qué terrible, murmuró Jenny, alcanzando su copa de vino. Tanta emoción no es buena para nadie. Especialmente en tu estado, Peyton. ¿Estado? Se sobresaltó Laura. Estás. Ryan me tomó de la mano. Su alegría empañada por la preocupación por su padre. Lo íbamos a anunciar esta noche. Vamos a tener un bebé. Oh, cariño, Laura me abrazó. Con lágrimas en los ojos. La copa de Jenny tintineó contra el plato. ¡Qué maravilloso! Aunque el momento parece conveniente. Justo cuando la salud de papá falla. Llega la siguiente generación de Bennetts. Ya basta, espetó Ryan. Le apreté la mano. Está bien, le dije, mirando a Jenny. La familia es complicada. ¿No es eso lo que me dijiste, Jenny? Pero los números. Los números nunca mienten. Tarde o temprano. Toda cuenta se presenta. Ella sostuvo mi mirada. Desafío contra desafío. Y en ese instante, ambas supimos. Que no se trataba solo de la familia. Era guerra. Y yo tenía 9 meses para ganarla. Las invitaciones para el baby shower llegaron. En rosa pálido y dorado. La elegante caligrafía de Jenny. Prometiendo celebración y alegría. La contemplé un buen rato. Mi vientre de 6 meses apoyado en la encimera. Ella está intentando, dijo Ryan. Abrazándome por detrás. Mamá dice que lleva semanas organizándolo. Eso es lo que me preocupa, tracé las letras en relieve. Desde el infarto de Thomas. Jenny se había mostrado sospechosamente amable. Mientras seguían desapareciendo registros de compras de los servidores.
El gran salón de la mansión Banner relucía con costosas decoraciones. Al llegar, Jenny se movía entre los invitados, con un vestido de diseñador, que seguramente costaba más que mi coche. Peyton, querida, me dio un beso en la mejilla. Estás radiante, aunque luces cansada. Seguro que generar informes agota bastante en tu estado. Antes de que pudiera responder, Laura apareció con una bandeja de cócteles sin alcohol. ¿Por qué no empezamos con los regalos? Me senté en la silla designada, sintiéndome como un espécimen bajo observación, mientras 40 pares de ojos me miraban desenvolver obsequios. Ropa de bebé de diseñador, sonajeros de plata antigua, una cuna a medida que podría haber alojado a gemelos. Abre el mío ahora, dijo Jenny, entregándome una cajita, sonriendo con un entusiasmo demasiado brillante. Dentro había un collar de perlas antiguas. Lo reconocí por las fotos familiares. Thomas se lo había regalado a Laura cuando nació Ryan. Las perlas de mamá, anunció Jenny a la sala. Una tradición familiar que se pasa a las nuevas madres Banner. Su voz resonó con perfección, aunque parecía que habían desaparecido de la caja fuerte el mes pasado. Qué afortunado que las encontrara a tiempo. La habitación quedó en silencio. Laura se llevó la mano a la garganta. ¿Desaparecidas? Pero sí las usé. En la gala benéfica. Exacto, los ojos de Jenny se clavaron en los míos. Imagina mi sorpresa al descubrirlas en la habitación de invitados. Esa que Peyton usa cuando trabaja hasta tarde en la casa. Mis dedos se entumecieron. ¿Qué insinúas? Nada, querida cuñada. Estoy segura de que hay una explicación muy razonable para que las perlas insustituibles de mamá acabaran entre tus cosas. Nunca, empecé a decir. Pero Jenny ya se dirigía a los invitados. Probablemente sea cosa del cerebro de embarazada. Tan olvidadizas estos días. Aunque también hace pensar en esos archivos de compras que han ido desapareciendo. Basta. Ryan se puso en pie. Jenny, esto es ridículo. Ah, sí. Sacó el teléfono. Porque tengo grabaciones de seguridad. De alguien accediendo a los servidores de la empresa. Fuera de horario. Alguien con el código de acceso de tu esposa. La habitación empezó a dar vueltas. Reconocí la trampa demasiado tarde. Llevaba meses planeándolo. Sentando las bases. Plantando pruebas. Puedo explicarlo, dije. Pero los invitados ya susurraban. Guardaban sus obsequios. Claro que sí, la voz de Jenny era un veneno suave. Igual que puedes explicar las transferencias no autorizadas de nuestras cuentas en Asia. Esas que papá estaba investigando. Antes de su desafortunado problema de salud. Laura rompió a llorar. Ryan se quedó pálido. Me puse en pie, aferrándome. Las perlas en el puño. ¿Quieres hablar de transferencias no autorizadas? Entonces hablemos de tus cuentas en el extranjero, Jenny. Esas a las que has estado desviando el dinero de la empresa. Desde hace un año. ¿Cómo te atreves? Avanzó un paso. La voz contenida. ¿No tienes pruebas? No. Mantuve su mirada. Thomas me mostró esos informes. Porque sabía que algo iba mal. Y ahora yo también lo sé. Thomas es un viejo. Con el corazón débil, escupió. Y tú una mujer embarazada. Con una estabilidad mental cuestionable. ¿A quién crees que creerá el consejo directivo? Laura soltó un sollozo. Ryan lucía desgarrado entre su esposa y su hermana. Entre la tradición y la verdad. Tienes razón, dije.
colocando las perlas en una mesita. Esto va de pertenencia y de verdad. Me giré para irme, luego me detuve. Pero olvidaste algo, Jenny. A los números no les importa si perteneces o no. Solo les importa tener razón. Su risa me siguió hasta la puerta. Suerte demostrando algo. Sin acceso a los archivos, dijo. No sabía que yo ya había copiado todo. Que mientras ella preparaba mi caída, yo estaba construyendo su ataúd. Clavo a clavo. Número a número. El juego no había terminado. Apenas comenzaba. 3 días después del desastre del baby shower. Estaba en mi oficina en casa, rodeada de estados financieros, que había copiado en secreto. Durante los últimos meses, la pantalla de mi portátil brillaba, con los registros de transacciones, cada número formando parte del rompecabezas que estaba armando. El timbre sonó. Era Thomas Banner. Y se veía más viejo de sus 60 años. Me enteré de lo del baby shower, dijo, entrando. Jenny siempre ha sido protectora con los activos de la familia. ¿Así le llamamos ahora a la malversación? Esparcí las impresiones sobre la mesa. Mire estas transferencias. Todos estos pagos se esfuman en cuentas que no puedo rastrear. Thomas examinó los papeles, las manos temblándole un poco. Lo sospechaba. Pero verlo así. Hay más, abrí un archivo en mi laptop. Alguien está falsificando albaranes de envío. Facturando doble a los clientes. La compañía se está desangrando. Pero los libros muestran beneficios. ¿Por qué? Porque Jenny los está maquillando, terminó Thomas. Hundido. Mi propia hija. La puerta principal se abrió. Ryan entró, quedándose helado al vernos. ¿Padre? ¿Qué sucede? Enséñale, dijo Thomas con voz cansada. Giré mi laptop hacia Ryan. Tu hermana roba a la empresa millones. Y está usando mis accesos para cubrir sus huellas. El rostro de Ryan pasó por la negación, la ira. Y luego la comprensión. Las perlas, las acusaciones. Te estaba tendiendo una trampa. Sí, acaricié mi vientre, sintiendo a nuestro bebé moverse. Si alguien descubriese el fraude, todas las pruebas apuntarían a mí. Tenemos que ir a la policía. Ryan se puso en pie. Pero Thomas levantó una mano. Aún no. Primero debemos manejarlo internamente. Por el bien de la empresa. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Retrocede, o el consejo sabrá de tu acceso no autorizado al servidor. ¿Cómo va tu estrés de embarazada? Se lo mostré a Ryan, que apretó la mandíbula. Está amenazando a nuestro bebé. Agarró las llaves. Voy a acabar con esto. Espera. Traté de frenarlo. Pero él salió dando un portazo. Thomas me puso una mano en el brazo. Déjame hablar con ella. Quizás sí sabe que estoy dispuesto a perdonar. ¿Perdonar? Lo miré con incredulidad. Ha robado millones. Amenazado a tu nieto. Y destruido mi reputación. Esto ya no va de perdón. Sigue siendo mi hija, contestó con voz rota. Y yo llevo en mi vientre a tu nieta o nieto, repliqué. Mientras recogía los papeles. No permitiré que haga daño a ningún miembro de mi familia, incluyéndote. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Laura. Emergencia en la oficina. Ven rápido. No le digas a nadie. Thomas leyó el mensaje por encima de mi hombro. Es domingo. ¿Para qué iría Laura a la oficina? No iría, respondí. Pensando en Ryan yendo a enfrentar a su hermana.
En Laura usándose tal vez como carnada. En el bebé moviéndose en mi interior. Recordándome lo que estaba en juego. Tengo que ir. Pero no iré sola. Peyton, llama a la policía. Cuéntales todo. Y dile a Ryan que se aleje de la oficina. Me toqué la memoria USB que colgaba de mi cuello. Con toda la evidencia. Es hora de que todos vean la verdad. Ten cuidado, dijo Thomas mientras salía. Jenny siempre ha sido brillante para los juegos. Esto ya no es un juego, murmuré. Arrancando el coche. Es un ajuste de cuentas. El edificio de Banner Electronics se recortaba en la oscuridad. Todas las ventanas apagadas. Salvo la última planta. La oficina de Jenny. Al aparcar, otro coche llegó. Arroa Laura. Con expresión confundida. Peyton, me llegó un mensaje de Ryan. Diciéndome que viniera. ¿Qué está pasando? Se me heló el corazón. Jenny no solo había tendido una trampa. Había organizado una reunión familiar. Arriba nos esperaba. Moviendo las piezas. Que creía que iban a destruirme. Pero olvidó algo crucial. Los números no mienten. Y yo llevaba 7 meses. De verdades documentadas. En esa memoria USB. Fuera lo que fuera a pasar. Iba a cambiar las reglas. Tomé a Laura del brazo. Y fuimos hacia el edificio. Mantente cerca. Es hora de enseñarle a tu hija lo que significa la lealtad de verdad. El ascensor se abrió. A la penumbra. Laura se aferró a mí. Mientras avanzábamos. Por la planta ejecutiva. Bajo la tenue luz de emergencia. ¿Jenny? Llamó Laura. Cariño, ¿estás aquí? Se oyó un movimiento. En la oficina de Thomas. Era Ryan. La cara crispada de ira. ¿Qué hacen aquí las dos? Les dije que se quedaran en casa. Me enviaste un mensaje, dijo Laura. No fui yo, respondió Ryan. Justo cuando se encendían todas las luces del techo. Jenny estaba junto al panel eléctrico. Llevaba el mismo vestido. Del baby shower. Reunión familiar. ¡Qué emotivo! Se acabó, Jenny. Ryan avanzó hacia ella. Lo sabemos todo. ¿De veras? Sonrió, sacando su móvil. Porque acabo de mandar unos correos. Al consejo directivo. Parece que nuestra embarazada auditora ha estado accediendo a archivos confidenciales. Haciendo transferencias no autorizadas. Y encubriendo muy mal sus huellas. Mi mano buscó la memoria USB en mi cuello. Pero no la encontré. ¿Buscando esto? Jenny la alzó. Te la quité cuando te abracé en el baby shower. Grave error, llevarlo todo en un solo lugar. No es la única copia, conseguí decir. Los archivos en la nube, borrados. Las copias de seguridad del servidor, corruptas. Ahora mismo, es tu palabra contra la mía. Y en este preciso instante, millones están fluyendo. Bajo tu código de acceso. Mi teléfono vibró. Notificaciones de la app bancaria de la empresa. Grandes sumas moviéndose. Con mi autorización. Empecé a sentirme mareada. Me apoyé en un escritorio. Notando humedad bajando por mis piernas. Peyton, Ryan corrió hacia mí. Está sangrando. Laura ahogó un grito. El bebé. Una ambulancia. Gritó Thomas. Apareciendo con 2 policías. Ya está bien, Jenny. He hablado con ellos. Les conté todo. ¿De veras? Ella se rió. Alzando su teléfono. Muéstrenle las pruebas, Peyton. Esa preciosa memoria USB.
Intenté enderezarme, luchando contra el dolor. Las transferencias. Rastrean tus cuentas, Jenny. Ya no, contestó. Con un destello en los ojos. Es sorprendente lo que pueden hacer. Los buenos informáticos. Todos los movimientos llevan tu firma digital. Y se están produciendo ahora. Necesita un hospital, exigió Ryan. Esto no es un juego, Jenny. La vida nunca es justa, ella guardó el móvil. Agentes, me gustaría presentar cargos. A través de la neblina del dolor. Oí las sirenas acercándose. Pero solo podía pensar. En cómo algunos números no se borran. Y en cómo ciertas verdades se niegan a permanecer ocultas. A menudo, esas victorias tienen un costo más alto del que estamos preparados a pagar. La habitación del hospital se sentía demasiado pequeña para toda la tensión acumulada. 3 días después de la confrontación, estaba recostada, con el bebé estable, viendo el juicio de Jenny. En la pequeña TV del cuarto, Ryan me apretaba la mano, mientras ella se declaraba no culpable. Un golpe en la puerta. Thomas entró con gesto grave. El consejo está revisándolo todo. La grabación de Laura es demoledora. No lo suficiente, murmuró Ryan. Sus abogados hablan de estrés mental, enajenación temporal. Por eso estoy aquí. Thomas puso una carpeta gruesa sobre mi regazo. Esto llegó de nuestra oficina de Hong Kong. Contratos con fechas anteriores. Facturas duplicadas. Todos con la firma original de Jenny. Me temblaron las manos al abrir la carpeta. Se descuidó al principio. Antes de aprender a encubrirlo todo. La puerta se abrió bruscamente. Era Jenny, seguida de su abogada. Y 2 policías. Hablando de temas de la empresa. ¿Sin la jefa de compras? Eso va contra el protocolo. ¿Estás en libertad bajo fianza? Se levantó Ryan, interponiéndose entre ella y mi cama. El dinero abre puertas, querido hermano. Hablando de dinero, me sonrió. Esos movimientos con tus claves de acceso siguen sin explicación. Ya basta, empezó Thomas. Pero Jenny alzó la mano. No, padre. Basta de verdad. Avanzó hasta quedar frente a mí. ¿Quieres la verdad? Construye el éxito de esta empresa. Mientras Ryan jugaba a ser el hijo preferido. Cada contrato, cada acuerdo. Los conseguí yo. ¿Y mi recompensa? Ser investigada por una extraña. Robaste millones, dije en voz baja. Gané millones, corrigió, con la voz tensa. Pero no lo entenderías. ¿Verdad, huérfana Peyton? Tan desesperada por una familia. Que la destruyes con tal de encajar. El monitor del bebé pitó. La miré y luego a ella. Tienes razón. No entiendo la familia de la forma en que tú lo haces. Nunca tuve hermanos que me traicionaran. ¿Traicionar? Ella rió con amargura. Yo protegía a la familia. Cada acuerdo ilegal nos mantuvo competitivos. Cada dólar robado pagó nóminas. Pero tú solo ves números. Blanco o negro, sin grises. Enséñale, intervino de pronto Thomas. Saqué un documento que guardaba bajo la almohada. Tu primer contrato de compras, Jenny. Ese que lo inició todo. Ella se quedó inmóvil. Papá estaba tan orgulloso. Que guardó el original. Con tus anotaciones en los márgenes. Incluyendo el cálculo. De cuánto podías llevarte. Inflando costes. No entiendes. Entiendo los números y el miedo. Me llevé una mano al vientre.
Tenías miedo de que te pasaran por alto. De no dar la talla. Así que tomaste lo que creías merecer. Y luego no supiste parar. Cállate. Trató de lanzarse. Pero los oficiales la sujetaron. Por un instante. Solo se oyó mi respiración entrecortada. Lo que pasa con los números, Jenny, continué. Es que son como la familia. Complejos, interconectados. Cambias uno. Y afectas a todos los demás. Igual que tus actos. Nos afectaron a todos. Laura apareció en la puerta. Lágrimas rodándole por las mejillas. Oh, Jenny. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Hablar. Jenny se revolvió en manos de los agentes. ¿Contigo, mamá? Tantos años de Ryan es tan exitoso. ¿Por qué tú no puedes ser como tu hermano? No tenías que decirlo. Estaba en cada mirada. En cada silencio. Pues bien, he triunfado. Soy indispensable. Hasta que ella apareció. Se giró hacia mí, con rabia. La nuera perfecta. La que no puede equivocarse. No, repuse con suavidad. Solo la que sabe leer los números. Y ellos me dijeron. Todo lo que tú no podías. Thomas dio un paso al frente. Jana Bennett. Quedas despedida formalmente. De Bennett Electronics. Y, su voz se quebró. No eres bienvenida. En esta casa. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y debo. Se volvió de espaldas. Oficiales, por favor. Saquen a mi hija de aquí. Cuando la sacaban, Jenny miró hacia atrás una vez. En ese instante, vi a la niña pequeña, que solo quería demostrar su valía. Los números no mienten, susurró ella. Pero a veces desearía que lo hicieran. La puerta se cerró. Ryan hundió el rostro en mi hombro. Laura sollozó en brazos de Thomas. Y en el monitor, el corazón de nuestro bebé seguía su ritmo constante, marcando el tiempo, como números en un libro contable. Cada latido recordándonos que algunos cálculos nos cambian para siempre. La calculadora descansa en mi escritorio. Su pantalla apagada. La misma calculadora ridículamente cara que hizo que Ryan y yo nos conociéramos. Ahora sirve de pisapapeles para los documentos judiciales que detallan la declaración de culpabilidad de Jenny. Mi hija patea en su portabebés mientras repaso las cifras finales, los pagos de restitución, las costas legales, el coste de la reestructuración. Todo suma a una sola verdad complicada. Hay deudas que nunca se pueden saldar del todo. Golpe en la puerta de mi despacho. Laura aparece con una carpeta de cuero conocida. Llegaron del abogado de Jenny. Más evidencia, cartas, las deja en mi escritorio. Las escribió en su primer mes en prisión. Una para cada uno de nosotros. La observo. Cada sobrelleva el nombre. En la caligrafía exacta de Jenny. ¿Has leído la tuya? Todavía no. Los dedos de Laura tiemblan. Al rozar la carta. Hay ciertos cálculos para los que no estoy lista. La bebé se inquieta. La levanto, respirando su aroma a talco. Mientras la meso, Laura murmura. ¿Sabías que Jenny me ayudaba con las matemáticas? ¿Cuándo era niña? Antes de que empezara la competencia con Ryan. Antes de que todo se volviera. Demuestra tu valía. Siento el sobre con mi nombre. Más pesado de lo que parece. Por la ventana, veo el edificio de Bennett Electronics. Reflejando la luz del atardecer. Thomas y Ryan están allí. Reconstruyendo.
lo que Jenny casi destruyó. Te pidió verte, dice Laura en voz baja. Cuando estés lista. No sé si llegaré a estarlo. Yo tampoco lo estaba, susurra ella, guardando su carta en el bolso. Pero los balances familiares nunca se cierran del todo, ¿no? Miro a mi hija. Esos deditos diminutos, aferrados a mi pulgar. Algunas cuentas no encajan. En columnas ordenadas. Los balances no miden lo que de verdad importa. La venganza se siente distinta cuando sostienes algo tan valioso. Tal vez eso era lo que Jenny nunca tuvo. Algo que proteger. Además de su orgullo. Laura se levanta. ¿La leerás? Tomo la carta de Jenny. Los números no mienten. Pero tampoco lo dicen todo. Quizás sea hora de leer su versión. Cuando Laura se va, abro el sobre. Las palabras de Jenny me miran desde el papel. Querida Peyton, una vez dijiste que los números no te abandonan. Pero la gente sí. O al menos, eso siempre temí. Cada logro se volvió un escudo. Cada dólar, una defensa. Para que no me dejaran atrás. Creí protegerme. Pero solo probaba lo que más temía. Que sin demostrar mi valor, no merecía ser querida. Tú protegiste a nuestra familia, exponiéndome. Yo no protegí a nadie. Al traicionarlos, vivo con esa cuenta pendiente. Cuida de ellos. Y tal vez, algún día, enseña a mi sobrina que su valía no se mide en balances, ni en victorias. En la sala de juntas, Jenny, la bebé bosteza, su carita en paz. Pienso en la calculadora, con la que empezó todo, en cómo algunas conexiones no se pueden cuantificar, en cómo la venganza y la redención pocas veces siguen una línea recta. Escribo un mensaje corto. Visita aprobada. Trae una calculadora. Algunas cuentas necesitan testigos. Quizá eso sea la familia. No una ecuación perfecta, sino una fórmula compleja de errores y misericordia, traición y perdón, que suman algo más grande que sus partes. Mi hija se estira mientras duerme, y añado la última entrada al balance del día. Hay deudas destinadas a ser perdonadas, no cobradas. Algunas batallas terminan no con una victoria, sino con comprensión. Y a veces, los cálculos más verdaderos son los que nunca cuadran. Jana Bennett. Quedas despedida formalmente de Bennett Electronics. Y su voz se quebró. No eres bienvenida en esta casa. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y debo. Se volvió de espaldas. Oficiales, por favor. Saquen a mi hija de aquí. Cuando la sacaban, Jenny miró hacia atrás una vez. En ese instante, vi a la niña pequeña, que solo quería demostrar su valía. Los números no mienten, susurró ella. Pero a veces desearía que lo hicieran. La puerta se cerró. Ryan hundió el rostro en mi hombro. Laura sollozó en brazos de Thomas. Y en el monitor, el corazón de nuestro bebé seguía su ritmo constante, marcando el tiempo, como números en un libro contable. Cada latido recordándonos que algunos cálculos nos cambian para siempre. La calculadora descansa en mi escritorio. Su pantalla apagada. La misma calculadora ridículamente cara.
que hizo que Ryan y yo nos conociéramos. Ahora sirve de pisapapeles para los documentos judiciales que detallan la declaración de culpabilidad de Jenny. Mi hija patea en su portabebés mientras repaso las cifras finales, los pagos de restitución, las costas legales, el coste de la reestructuración. Todo suma a una sola verdad complicada. Hay deudas que nunca se pueden saldar del todo. Golpe en la puerta de mi despacho. Laura aparece con una carpeta de cuero conocida. Llegaron del abogado de Jenny. Más evidencia, cartas, las deja en mi escritorio. Las escribió en su primer mes en prisión. Una para cada uno de nosotros. La observo. Cada sobre lleva el nombre. En la caligrafía exacta de Jenny. ¿Has leído la tuya? Todavía no. Los dedos de Laura tiemblan al rozar la carta. Hay ciertos cálculos para los que no estoy lista. La bebé se inquieta. La levanto, respirando su aroma a talco. Mientras la meso, Laura murmura. ¿Sabías que Jenny me ayudaba con las matemáticas cuando era niña? Antes de que empezara la competencia con Ryan. Antes de que todo se volviera. Demuestra tu valía. Siento el sobre con mi nombre. Más pesado de lo que parece. Por la ventana, veo el edificio de Banner Electronics. Reflejando la luz del atardecer. Thomas y Ryan están allí. Reconstruyendo lo que Jenny casi destruyó. Te pidió verte, dice Laura en voz baja. Cuando estés lista. No sé si llegaré a estarlo. Yo tampoco lo estaba, susurra ella. Guardando su carta en el bolso. Pero los balances familiares nunca se cierran del todo, ¿no? Miro a mi hija. Esos deditos diminutos. Aferrados a mi pulgar. Algunas cuentas no encajan. En columnas ordenadas. Los balances no miden lo que de verdad importa. La venganza se siente distinta cuando sostienes algo tan valioso. Tal vez eso era lo que Jenny nunca tuvo. Algo que proteger. Además de su orgullo. Laura se levanta. ¿La leerás? Tomo la carta de Jenny. Los números no mienten. Pero tampoco lo dicen todo. Quizás sea hora de leer su versión. Cuando Laura se va, abro el sobre. Las palabras de Jenny me miran desde el papel. Querida Peyton, una vez dijiste que los números no te abandonan, pero la gente sí. O al menos, eso siempre temí. Cada logro se volvió un escudo. Cada dólar, una defensa. Para que no me dejaran atrás. Creí protegerme. Pero solo probaba lo que más temía. Que sin demostrar mi valor, no merecía ser querida. Tú protegiste a nuestra familia. Exponiéndome. Yo no protegí a nadie. Al traicionarlos. Vivo con esa cuenta pendiente. Cuida de ellos. Y tal vez, algún día, enseña a mi sobrina que su valía no se mide en balances, ni en victorias. En la sala de juntas. Jenny. La bebé bosteza. Su carita en paz. Pienso en la calculadora. Con la que empezó todo. En cómo algunas conexiones no se pueden cuantificar. En cómo la venganza y la redención pocas veces siguen una línea recta. Escribo un mensaje corto. Visita aprobada. Trae una calculadora. Algunas cuentas necesitan testigos. Quizá eso sea la familia. No una ecuación perfecta, sino una fórmula compleja. De errores y misericordia. Traición y perdón.
que suman algo más grande que sus partes. Mi hija se estira mientras duerme. Y añado la última entrada al balance del día. Hay deudas destinadas a ser perdonadas, no cobradas. Algunas batallas terminan no con una victoria, sino con comprensión. Y a veces, los cálculos más verdaderos son los que nunca cuadran. Cody me ha estado engañando. Voy a divorciarme de él, declaré mientras presentaba los papeles de divorcio junto con pruebas. Oh, así que finalmente notaste lo inútil que eras como ama de casa. Lárgate de aquí. Acababa de mostrarle a los padres de Cody las pruebas de su infidelidad y anuncié mi intención de divorciarme. Me habían estado acosando diariamente y yo estaba lista para irme de inmediato. Mientras empacaba mis cosas, escuché voces fuertes desde abajo. Oye, ¿qué pasa con todos estos coches? Debe haber 30 coches negros de lujo afuera. No tengo idea de qué está pasando tampoco. Cuando escuché sus voces y miré por la ventana, realmente había 30 coches negros de lujo estacionados afuera. Cuando bajé, encontré a mis suegros luciendo aterrorizados, sin saber qué estaba pasando. No te preocupes, yo me encargué de esto. Por favor, no se sorprendan tanto, después de todo, pertenecen a mi empresa. Mi nombre es Julia, cumplo 30 años este año. Me casé con Cody, que tiene la misma edad que yo, el mes pasado y estamos en medio de la vida de recién casados. Aunque aún no hemos pensado en tener hijos o en el futuro, hemos estado construyendo un hogar feliz juntos como recién casados. ¿Te gustaría probar ese nuevo restaurante francés este sábado? Claro, nuestros vecinos han estado hablando de él. ¿Es popular? He oído que sus mariscos son increíbles. Haré una reserva más tarde. Incluso después del matrimonio, ambos continuamos trabajando con los fines de semana libres. Sin embargo, yo me mantenía ocupada con las tareas domésticas incluso los fines de semana y Cody respetaba eso sobre mí. Manteníamos una vida equilibrada, sin interferir demasiado el uno con el otro mientras aún hacíamos tiempo para nuestro matrimonio. Pero, unos 6 meses después de nuestra boda, el comportamiento de Cody comenzó a cambiar. Sabes, ahora que nos hemos establecido en la vida de casados, estoy pensando que deberíamos mudarnos. El contrato de arrendamiento de este departamento termina este año. De todos modos, podrías tener razón, podría ser tiempo para mudarnos. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Me gustaría una casa con jardín, probablemente en un vecindario exclusivo por seguridad. Hemos estado viviendo en el departamento de Cody desde que nos casamos y, aunque discutimos mudarnos una vez que las cosas se calmaran, una casa en un vecindario exclusivo sería bastante cara. Aunque la seguridad es importante, no pensé que necesitáramos una casa solo para nosotros dos, así que nuestras opiniones diferían. No necesitamos realmente una casa, ¿verdad? No vamos a tener hijos pronto y quiero enfocarme en mi trabajo, así que no quiero pasar demasiado tiempo en el mantenimiento de la casa. Quiero enfocarme en mi carrera y he decidido no tener hijos por algunos años. Vivir en una casa podría tener sentido eventualmente, pero no creo que ahora sea el momento. Sin embargo, Cody parecía pensar de manera diferente. No estoy diciendo que tengamos que comprar una. ¿Cuál es el problema? Pero comparado con un departamento, el trabajo en la casa será mucho más exigente. También hay mantenimiento del jardín y creo que requeriría un esfuerzo considerable para mantenerla mientras ambos trabajamos. Entonces, simplemente podemos contratar a una ama de llaves. No es tan caro. Cody lo hablaba como si no fuera su problema. Me pregunté cuánto planeaba gastar al mes. Mientras ambos trabajábamos y yo ganaba lo suficiente para que pudiéramos alquilar una casa en un vecindario exclusivo y contratar a una ama de llaves, yo quería evitar gastos innecesarios y ahorrar para el futuro. Así que me opuse a la idea de Cody. Entiendo lo que dices, pero ¿no crees que podríamos esperar?
Con tus ingresos estaremos bien, investigaré los detalles. Con eso, Cody regresó a su habitación. Aún no se había decidido nada, pero él estaba avanzando por su cuenta. Aunque había mostrado algo de comportamiento egocéntrico cuando salíamos, se había empeorado mucho recientemente. Una semana después, arreglé para ver una propiedad este fin de semana. ¿Estás libre? Sí. ¿Qué es esto? Una mansión. No es tan grandiosa, pero tiene un jardín y un gran balcón. La propiedad que Cody me mostró era una casa lo suficientemente grande para una familia extendida. Tenía tantas habitaciones que ni siquiera podía contarlas todas y era demasiado grande para nosotros. Mientras que su personalidad ostentosa podría atraerlo a una casa grande, yo no podía aceptar gastos tan innecesarios. No vamos a alquilar un lugar así, es demasiado grande. ¿Por qué eres tan tacaña? Está bien si pensamos en el futuro. Pensar en el futuro significa que deberíamos estar ahorrando dinero ahora, no gastando innecesariamente. Pero Cody solo estaba pensando en el presente. De todos modos, no vamos a alquilar una mansión así. Encontraremos algo más razonable. No digas eso, ya hice la cita para ver la casa. Entonces, prácticamente me arrastraron para ver la casa. La casa en sí era hermosa y lujosa. Era de 2 pisos con una gran sala de estar en el primer piso y un jardín lo suficientemente grande para que los perros corrieran, con 5 habitaciones. Definitivamente era demasiado grande para solo 2 personas. Esto es maravilloso, avancemos con el contrato. ¿Qué estás diciendo? Déjalo en mis manos. Sin obtener ninguna aprobación de mi parte, Cody comenzó a avanzar con el contrato aunque aún no estaba completamente finalizado. Estaba furiosa por esto, ya que no pude iniciar una discusión allí, decidí confrontar a Cody después de llegar a casa. Oye, ¿qué quieres decir con el contrato? No tomes decisiones por tu cuenta, no te enojes tanto. Mis padres también vivirán con nosotros. Me sorprendió la mención repentina de sus padres en la conversación, ya que no había escuchado nada al respecto. Si sus padres iban a vivir con nosotros, una casa tan grande tendría más sentido. Sin embargo, él debería haberlo discutido conmigo primero. Mis padres están envejeciendo y no podemos simplemente dejarlos solos. Puede ser cierto, pero ¿por qué no lo discutiste conmigo antes? Ya se ha decidido, así que no hay necesidad de discusión. ¿De verdad? Ya le dije a mis padres. Estaba tan sorprendida por la declaración de Cody que no pude encontrar palabras. Él y sus padres ya habían discutido vivir juntos sin consultarme en absoluto. Todo esto fue increíblemente egoísta. ¿Por qué estás tomando decisiones tan importantes por tu cuenta? Esto no se trata solo de ti. Entonces te estás negando. No, no es así. Estamos casados, así que necesitamos discutir estas cosas. ¿Por qué tuve que explicar algo tan obvio? Estaba cada vez más irritada. El sentido común no parecía aplicarse a Cody. Eres mi esposa, así que no te quejes de lo que digo o hago. Si de repente trajera a mis padres a vivir con nosotros sin decírtelo, ¿no te enojarías? Es lo mismo. Escucha, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Lo que digo, se hace. Eso es solo sentido común. Nunca esperé ver tal machismo en esta época. Podría entender si fuera ama de casa, pero ambos trabajábamos y yo ganaba más que él. Los ingresos de Cody por sí solos no serían suficientes para alquilar una casa así. No podía entender cómo podía ser tan arrogante. De todos modos, ya está decidido y con tus ingresos no debería ser un problema, ¿verdad? Te estoy diciendo que no tomes decisiones por tu cuenta. Ya le dije a mis padres que se quedarían en este lugar. ¿Vas a decepcionarlos con tu egoísmo? Quedé sin palabras cuando conocí a los padres de Cody durante nuestro matrimonio. Saludos, eran personas bastante difíciles. Parecían menospreciarme y no pensé que alguna vez nos llevaríamos bien.
Por eso no quería vivir con ellos y no quería causar problemas. ¿Por qué no simplemente ayudamos a tus padres financieramente? Estaría dispuesta a contribuir a eso. Soplando mi ira, ofrecí una alternativa a vivir juntos. No, como he dicho varias veces, vivir con ellos ya está decidido. No quieres que se quejen de ti nuevamente, ¿verdad? Yo cubriré los gastos de vida, pero tú pagas el alquiler. Simplemente no le digas a mis padres eso, déjalos pensar que yo estoy pagando por todo. Suspiré profundamente ante el egoísmo de Cody de principio a fin. Sin embargo, al no ver sentido en continuar esta conversación que no llevaría a ninguna parte, accedí a regañadientes. De todos modos, yo trabajaba, así que no tendría que pasar mucho tiempo con sus padres. Decidí tratar de minimizar mis interacciones con ellos. 6 meses después de mudarnos, la vida con mis suegros comenzó. ¿Por qué tienes tus cosas en esta habitación grande? Como nuera, obviamente deberías tomar la habitación más pequeña. Había 2 habitaciones grandes y 3 más pequeñas en el segundo piso. Como yo estaba pagando el alquiler y sus padres eran los que se quedaban con nosotros, pensé que las 2 habitaciones más grandes serían para Cody y para mí, pero esto enfureció a mis suegros. Por favor, no nos enojes. Claramente no entiendes tu posición. La habitación más pequeña es suficiente para ti. Sé agradecida de que incluso tienes tu propia habitación. No podía entender por qué tenía que tomar la habitación más pequeña cuando yo estaba pagando el alquiler. Aunque estaba irritada, no había sentido la necesidad de discutir con ellos. Era mejor ceder que empezar una pelea. Entiendo que deberías pensar en estas cosas sin que te lo digan. Aunque la habitación más pequeña todavía era adecuada para una persona, moví mis pertenencias en silencio diciéndome a mí misma que esto era mejor que discutir. Aunque había sido un mal comienzo desde el primer día, usualmente trabajaba fuera de la casa para no tener que interactuar mucho con ellos. Traté de mantenerme positiva y no dejar que el estrés se acumulara mientras comenzaba esta nueva vida. Sin embargo, mis expectativas fueron traicionadas. Cody, ¿no vas a venir a casa aún? Estoy trabajando. No me llames, probablemente llegue tarde. Poco después de mudarnos, Cody se volvió ocupado con el trabajo y comenzó a quedarse fuera hasta tarde regularmente. Mientras yo había planeado pasar tiempo en mi habitación después de regresar del trabajo, mis suegros me hacían hacer todo, me daban órdenes diciéndome que hiciera esto y aquello, y se enojaban si me quedaba en mi habitación diciendo que no debía descansar. Inicialmente, se suponía que ellos se encargarían de las tareas domésticas ya que siempre estaban en casa, pero no ayudaron en absoluto y terminé teniendo que hacer todo después de regresar del trabajo. Cuando sugerí contratar a una ama de llaves, se opusieron fuertemente. Insistieron en que el trabajo doméstico era deber de una nuera y no escucharon mi opinión. Estaba llegando a mi límite con los días estresantes, así que decidí hablar directamente con Cody al respecto. Necesito que hables con tus padres cuando no estés aquí. Me tratan como a una ama de llaves, probablemente solo intentan ser una familia cariñosa y el tiempo en familia es necesario. No deberías simplemente ir a tu habitación cuando llegues a casa. Aunque el tiempo en familia podría sonar bien, la realidad era que solo me estaban usando como a una ama de llaves. Desearía que él no pusiera una interpretación tan conveniente a esto, pero Cody no me tomaba en serio. Gradualmente, el trato de sus padres hacia mí empeoró y comencé a arrepentirme de haberme casado con Cody. ¿Estás bien? Sí, no te ves bien. Si algo te preocupa, siempre puedes hablar conmigo. Mi padre y yo trabajábamos en el mismo lugar, así que nos veíamos a diario. Habiendo vigilado sobre mí desde la infancia, probablemente notó incluso cambios sutiles en mí. Sin embargo, al no querer preocuparlo innecesariamente, me quedé callada sobre la situación en casa. Decidí intentar hablar con Cody nuevamente. Si no había espacio para mejorar, consideraría vivir por separado. Afortunadamente, no teníamos hijos, lo que simplificaba las cosas.
Me había disgustado profundamente con la situación actual. Un día, mi padre se acercó a mí con una expresión seria mientras estaba a punto de regresar a casa del trabajo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Tengo algo importante que discutir. Pensando que podría ser algo importante sobre el trabajo, lo seguí hasta la sala de conferencias. Se trata de Cody. Él está teniendo una aventura. El otro día lo vi caminando de la mano con una mujer. No lo podía creer, así que lo seguí un poco y entraron en un hotel. Cuando escuché esto de mi padre, me quedé en blanco. No podía creer que Cody me traicionara. Tampoco podía creer que mi padre mentiría. Aquí están las fotos y videos como pruebas. Lo que hagas con esto depende de ti, pero te apoyaré completamente. Al ver las pruebas que mi padre proporcionó, estaba convencida de la infidelidad de Cody. Estaba sorprendida y con el corazón roto hasta las lágrimas. También sentí una ira que las palabras no podían expresar. Después de eso, regresé a casa, pero Cody dijo que llegaría tarde por trabajo, así que llamé a sus padres para hablar. ¿Qué quieren? Lanzarnos mientras estábamos relajándonos en nuestra habitación. Esto se trata de la aventura de Cody. Voy a divorciarme de él, dije esto mientras presentaba las pruebas, fotos y los papeles de divorcio. Oh, así que finalmente notaste lo inútil que eras como ama de casa. Lárgate rápidamente. Aparentemente, sus padres sabían sobre la aventura de Cody. Realmente solo me habían considerado como una ama de llaves. Aunque estaba profundamente decepcionada, estas personas ya no serían parte de mi vida, así que no importaba. Decidí dejar esta casa de inmediato y contacté a mi padre. Dijo que vendría a recogerme, así que mientras empacaba apresuradamente mis cosas, escuché voces fuertes desde abajo. Oye, ¿qué son estos coches? Debe haber 30 coches negros de lujo afuera. No tengo idea de qué está pasando tampoco. Cuando escuché sus voces y miré por la ventana, realmente había 30 coches negros de lujo estacionados afuera. Cuando bajé, encontré a mis suegros luciendo aterrorizados, sin saber qué estaba pasando. No te preocupes, yo me encargué de esto. Por favor, no se sorprendan tanto, después de todo, son personas de mi empresa. Cuando dije esto, mis suegros quedaron atónitos. Parecían no tener idea de lo que estaba pasando. Verán, mis suegros pensaban que yo trabajaba a tiempo parcial en un supermercado. Cody, con su orgullo, había querido ocultar el hecho de que yo ganaba más que él frente a sus padres. Sin embargo, en realidad, yo poseía una empresa de alquiler de autos. Como también manejábamos vehículos de lujo, la empresa poseía muchos autos de alta gama. Espera un minuto. ¿Qué quieres decir con que te encargaste de esto? Significa exactamente lo que dije. Le pedí a mi padre que estos coches de la empresa vinieran a recogerme. Posees una empresa. Mientras les explicaba todo, cuando no podían comprender, la situación se volvió un poco problemática. Decidí contarles todo, queriendo que sintieran el completo shock de descubrir quién yo realmente era. Quería que cayeran en picada como venganza por todo lo que habían hecho. Nunca he mencionado esto antes, pero poseo una empresa de alquiler de autos y todos estos coches pertenecen a mi empresa. ¿De qué se trata esto? Nunca hemos oído nada al respecto. Deberías discutir eso con Cody, no conmigo. Él es quien me instruyó para ocultar todo debido a su orgullo y ego. Cuando dije esto, mis suegros volvieron a quedarse sin palabras. Mirando a su alrededor con confusión, probablemente nunca imaginaron que yo ganaba más que Cody. Como no compraba marcas de lujo ni gastaba mucho dinero, nunca sospecharon nada. Bueno, no gasto mucho dinero personalmente y mi salario no es tan alto, así que no estás obteniendo mucho beneficio. Eso no es cierto en absoluto. Simplemente no me importa gastar en lo personal y, de hecho, estamos planeando abrir otra sucursal. Cuando les dije el nombre de la empresa, sacaron sus teléfonos para buscar mi negocio.
El tamaño y los ingresos de la empresa son fáciles de encontrar. Cuando vieron esto, sus ojos se agrandaron mientras me miraban. No puedo creer que manejes una empresa tan grande. ¿Realmente eres la CEO? Te dije que lo soy y también soy quien paga por esta casa. Cody solo era un empleado regular y no tenía los medios para alquilar una mansión así. Sus padres parecen no entender nada sobre su hijo. No hay forma de que Cody pudiera pagar una mansión como esta. Por supuesto, después del divorcio, tendrías que dejar esta casa. Espera, por favor, reconsidera el divorcio. Regañaré a Cody severamente por la aventura. Es demasiado tarde para cambiar tu actitud ahora. El hecho de que me maltrataras y que Cody me engañara no lo cambiará. Es demasiado tarde para disculpas ahora. No tenía intención de mostrar misericordia a mis suegros ni perdonarlos. Hacer que asumieran toda la responsabilidad por lo que habían hecho era natural como adultos. No había razón para mimarlos, no eran niños. Por favor, espera. ¿No reconsiderarás? La aventura de nuestro hijo fue solo un flirteo, garantizamos que no fue serio. Podríamos haber sido un poco duros contigo, pero fue porque queríamos que crecieras. Mis suegros estaban tratando de justificar sus acciones y evitar el divorcio a toda costa. Una vez que supieron que la persona a la que habían menospreciado y utilizado era en realidad la CEO de una gran empresa, naturalmente no querían dejarlo ir. Sin embargo, nada de lo que dijeron cambiaría mi opinión. Justo cuando estaba a punto de terminar la conversación y marcharme, mi padre, que había estado esperando afuera, entró habiendo perdido la paciencia. ¿Por qué se está tardando tanto? Ah, lo siento. Estaba explicándoles lo que hago. Como no lo sabían, mi padre pareció entender la situación de un vistazo y miró a mis suegros con exasperación. Probablemente les pareció patético cómo intentaban cambiar su actitud ahora que el dinero estaba involucrado. ¿Cuál es tu propósito aquí, por favor, cualquier cosa menos el divorcio? Hablaremos con nuestro hijo sobre la aventura y nos aseguraremos de que nunca vuelva a suceder. Parece que estás malinterpretando algo, pero ¿no deberías disculparte primero? Mi padre habló con exasperación y luego suspiró por una buena razón. Ellos estaban completamente en la posición de suplicar perdón, pero no habían pedido una disculpa adecuada. Una vez, seguían poniendo excusas y tratando de justificarse. En cambio, deberían estar reconociendo sus errores y disculpándose sinceramente, incluso arrodillarse si era necesario. Esa es la actitud adecuada al pedir perdón por los errores de uno, es una etiqueta social básica. Primero, te disculpas por lo que has hecho mal. ¿No entiendes eso? Probablemente mi padre estaba exasperado por la completa falta de entendimiento de mis suegros sobre las normas sociales básicas. Siendo un ejecutivo en una gran corporación, mi padre era muy particular sobre la etiqueta social. Lo sentimos mucho, todo fue nuestra culpa. Lo admitimos y nos disculpamos, por favor, perdónanos. Por favor, cualquier cosa menos el divorcio. Mis suegros, a regañadientes, se arrodillaron a instancias de mi padre. Se estaban postrando para evitar que me divorciara de Cody. En otras palabras, cegados por el dinero, habían dejado de lado su orgullo y estaban de rodillas. Fue realmente patético y estaba decidida a nunca convertirme en como ellos. ¡Qué vergüenza! ¿No te sientes avergonzado por hacer cualquier cosa por dinero? Pero nos dijiste que nos disculpáramos. Dije que se disculparan si estaban realmente arrepentidos. Su disculpa no es una disculpa real. Mis suegros fruncieron el ceño ante las palabras de mi padre. Probablemente no pudieron entender lo que él quería decir. Sin embargo, yo entendía perfectamente. Una disculpa significa reconocer y lamentarse por el mal comportamiento de uno. No debería haber motivos ocultos. Si te disculpas para obtener algo, no es una disculpa real. Mis suegros solo estaban poniendo un espectáculo de postrarse para evitar que Cody y yo nos divorciáramos, no disculpándose sinceramente por sus errores.
Esta conversación no va a ninguna parte, no hay nada más que discutir. ¿Vamos? Sí, quedarnos aquí más tiempo sería una pérdida de tiempo. Vámonos. Después de este intercambio con mi padre, tomé mis pertenencias y me fui de la casa. Mis suegros siguieron persiguiéndonos hasta el final, pero simplemente nos metimos en el coche. La vista de los coches alejándose uno tras otro fue impresionante. Por cierto, ¿por qué trajiste tantos coches? Pensé que podrías necesitar llevar todas tus pertenencias de la casa. Bueno, resultó ser una actuación bastante efectiva. Eso es cierto. Creo que realmente se arrepienten de cómo me trataron. Ahora, de camino a la casa de mis padres, le conté a mi padre sobre todo el acoso que había soportado de mis suegros. Le expliqué cómo terminamos en esa mansión y todo sobre la vida posterior. Eso debe haber sido realmente difícil. Bueno, entonces necesitamos hacer que paguen por lo que hicieron. Consultemos primero con los abogados de la empresa. ¿Pero qué exactamente vamos a hacer? Necesitaremos hablar con los abogados primero para los detalles. Pero, primero, mi padre probablemente estaba aún más enojado que yo por el acoso que había soportado. Dijo que obtendría una venganza completa y contactó de inmediato a los abogados para comenzar a discutir planes específicos. Mientras nos reuníamos para discutir cómo proceder, recibí una llamada de Cody. Probablemente había escuchado todo de sus padres y se apresuraba a contactarme. Oye, ¿de qué se trata esto? Divorcio, todo es un malentendido. Reunámonos y hablemos. ¿Qué malentendido? Incluso ahora, no admitirás lo que hiciste. Realmente es un malentendido. Le mostré a tus padres las pruebas de tu aventura, así que debiste haberlo escuchado. Estoy furiosa de que aún intentes poner excusas. Tal vez sea natural que no puedas disculparte siendo hijo de padres así. No hay nada que discutir en persona. Tengo pruebas de tu aventura y te estoy divorciando. Por supuesto, también estaré exigiendo una compensación. He consultado con abogados y no tienes escapatoria. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Conoces la cantidad estándar de compensación? Así que asegúrate de tener el dinero listo. Dije eso y colgué. Cuando Cody siguió llamando persistentemente, bloqueé temporalmente su número. Con las pruebas de la aventura en mano y los abogados de nuestro lado, procedimos con las discusiones sobre cómo manejar el divorcio y la compensación. Una semana después, fui a la mansión con mi abogado para discutir los arreglos futuros. Primero, por favor, firma los papeles de divorcio. También estaremos reclamando una compensación por la aventura y por el acoso malicioso. Te dije que no me divorciaré y reclamar una compensación es ridículo. Estos son nuestros términos. Si no cumples, estamos preparados para llevar esto a la corte. El abogado habló brevemente, presentando solo dos opciones, aceptar nuestros términos o enfrentar una demanda. No estábamos exigiendo una compensación irrazonable, solo reclamando cantidades apropiadas y afirmando nuestros derechos legales, así que confiábamos en que ganaríamos si llegaba a la corte. Por supuesto, también tendrás que dejar esta casa. Por cierto, Cody, tu pareja de la aventura es tu compañera de trabajo, ¿no es así? ¿Ella? Cuando dije esto, Cody estaba bastante sorprendido. A consejo de mi padre, contraté a un investigador privado durante esta semana para investigar todo sobre él. Cody había estado teniendo su aventura durante horas de trabajo. Cuando investigamos, encontramos que su pareja de la aventura era una mujer del mismo departamento de ventas. Cody había estado haciendo afirmaciones falsas a la empresa para ausentarse durante horas de trabajo para su aventura. Esto ya no se trataba solo de nuestro matrimonio. No puedes tomar dinero de la empresa mientras te ausentas del trabajo para tener una aventura. Lo que hiciste es inaceptable para tu empresa también, así que les informaremos sobre esto. Espera un minuto, no hay necesidad de eso, ¿verdad?
Cody no solo tendría que pagar una compensación significativa por divorciarse de mí, sino que ahora también enfrentaría la posibilidad de perder su trabajo. Probablemente finalmente se dio cuenta de la necedad de sus acciones. Sin embargo, estaba decidida a acorralarlo completamente. Probablemente serás despedido, pero ¿por qué no se apoyan mutuamente con tu pareja de la aventura? Eso es imposible. Ella acaba de unirse a la empresa recientemente y fui yo quien la persiguió agresivamente. Por eso también estoy cubriendo su pago de compensación. Eres verdaderamente podrido hasta la médula, pero eso no es asunto mío. Cualesquiera que sean las circunstancias entre Cody y su pareja de la aventura, tienen que asumir la responsabilidad de sus acciones. Si su relación se desmorona y sus vidas se arruinan, no significará nada para mí. Eso es todo lo que tengo que decir. Tienes una semana para responder a nuestro abogado. Si no recibimos respuesta, presentaremos una demanda. Por favor, perdóname. No tengo dinero para la compensación. No tengo ahorros, así que no podré vivir. Lo siento mucho. Me arrodillaré, cualquier cosa, por favor, perdóname. Hasta el final, Cody y sus padres suplicaron por mi perdón, pero mi corazón no se conmueve en absoluto. De hecho, estaba enojada por cómo intentaban escapar de la responsabilidad. Incluso en este punto, no me hicieras repetir lo mismo. No tengo intención de perdonarlos. Pueden sufrir el resto de sus vidas. Por todo lo que me importa, dije esto claramente y me fui con el abogado. Una semana después, respondieron a nuestro abogado. Dijeron que no podían pagar en su totalidad y solicitaron pagos a plazos. Sin embargo, como no confiábamos en ellos, insistimos en el pago completo. Solo hubo una falta de respuesta por un tiempo, pero después de amenazar con acción legal, de alguna manera lograron hacer el pago. Tal vez habían tomado prestado dinero de algún lugar. Escuché que habían vendido todos sus activos y habían agotado sus tarjetas de crédito y préstamos al consumidor para reunir tanto como pudieron para la cantidad restante. Aparentemente, recurrieron a amigos y familiares y eventualmente incluso a prestamistas individuales. Ahora están trabajando a tiempo parcial y en empleos de jornaleros para pagar sus deudas, y creo que merecen sufrir por el resto de sus vidas. Después de este incidente, la relación de Cody con sus padres se rompió completamente y cortaron los lazos. Sus padres supuestamente viven en un departamento antiguo luchando con los pagos mensuales de deudas. La pareja de la aventura de Cody también fue despedida de la empresa y, sin habilidades, está teniendo problemas para encontrar un nuevo empleo. Aunt Cody cubrió su pago de compensación, ha sido abandonada por sus padres y amigos y apenas se las arregla con trabajos a tiempo parcial. En cuanto a Cody, la noticia de su aventura se ha difundido por la industria, lo que le hace imposible encontrar trabajo en el mismo campo. Incluso intentando encontrar trabajo en diferentes industrias, ninguna empresa respetable contrataría a alguien que ha sido despedido, así que terminó trabajando en una empresa bastante turbia con una enorme deuda por cubrir los pagos de compensación. Aparentemente, está trabajando todos los días solo para pagar sus deudas, apenas pudiendo permitirse comidas adecuadas. En cuanto a mí, después del divorcio me concentré en mi trabajo y expandí exitosamente mi negocio. Mi padre continúa apoyándome como mi mano derecha y estoy viviendo una vida plena. No sé si me volveré a casar y la vida es impredecible, sin embargo, de ahora en adelante, tengo la intención de vivir sin sacrificarme a mí misma. Tengo muchas personas fiables a mi alrededor y aquellos que hacen mal siempre enfrentarán las consecuencias. Por eso quiero vivir mi vida correctamente y disfrutarla.